capítulo 20 de Hechos, versículos del 1 al 6 vamos a leer y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 20, ¿lo tenemos todos, hermanitos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Incline su rostro y pidamos la bendición por esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das esta noche, Señor, de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos perdón por nuestra falta, Señor, y le pido que bendiga, Señor, la vida de cada uno de los hermanos presentes, los que escuchan a través de este sonido, los que están a través de las redes, Señor, en cualquier lugar del mundo donde estén. Que sea usted bendiciendo su vida y, Señor, abriendo esos oídos para que puedan estar atentos a su palabra, Señor. Gracias le damos, Señor, y le pedimos ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Bien, venimos viendo cómo el apóstol Pablo se encontraba en Efesos y siempre había oposición, y ahora vemos ahí en el capítulo 20 cómo la oposición sigue. Y es que la oposición nunca se va a terminar. Va a venir Cristo y oposición siempre va a haber. ¿Por qué? Porque muchos no le han creído a Él. Pero la gloria es para Dios que usted y yo no le hemos creído a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él lo que ha prometido lo cumple. Por eso es que nosotros tenemos que darle la honra y la gloria en cada momento. En cada segundo de nuestra vida, démosle la gloria a Dios porque Él vive en nosotros. Jesús no está muerto, Jesús está vivo en cada uno de nosotros. Y por eso es que donde nosotros andamos, donde nosotros caminamos, donde nosotros respiramos y todo lo que hacemos, Cristo está ahí. Cristo no se aparta. Así es que por eso hay que buscar de Dios siempre, en todo momento. En nuestras casas, con la palabra, con oración, con alabanzas, siempre podemos glorificar a Dios. Porque eso es lo que a Él le agrada. A Jesús no le va a agradar que usted se vaya a pasear, que se vaya de paseo o que esté quizás en el Facebook navegando, viendo novelas, películas. Eso no le va a agradar. Aunque sí le puede agradar parte que se ve en el Facebook como un mensaje, como alabanza. Eso sí le puede agradar porque sabe que usted está edificando su vida. Así es que el apóstol Pablo sigue edificando la vida de todas estas ciudades gentiles donde no le conocían. Ahora él viene y sigue predicando. Sigue mostrando el amor de Dios y enseñando que Cristo vive. Que Cristo murió por amor a todo el mundo. Eso es lo que sigue Pablo hablando en todas estas ciudades donde se encuentra. Así es que nos encontramos en el tercer viaje misionero. Allí se encuentra el apóstol Pablo, y recordemos que siempre que hacía un viaje, él regresaba por el mismo lado donde subió para poder comprobar si las iglesias o las casas de oración que él había fundado siguen trabajando, si no se han quedado, si no se han apartado. Eso es lo que él pasa haciendo, y efectivamente las iglesias siguen trabajando. Ninguna de las iglesias que el apóstol Pablo fundó o dejó ahí, siempre dejó un siervo, y la iglesia sigue trabajando.
ninguna se cerró. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, ellos siguen fieles a Dios. Y es que el cristiano así tiene que ser. Fiel a Dios en todo momento. En las pruebas y en las luchas, la iglesia tiene que seguir. El cristiano tiene que seguir luchando. No tiene que darse por vencido. Por eso vemos ese ejemplo que el apóstol Pablo nos da, que aunque hayan alborotos, hayan ahí luchas y hasta apedreamientos, él sigue ahí. Y usted y yo, ¿por qué nos vamos a rendir? Si la enseñanza que estamos recibiendo es de seguir adelante, de no retroceder. Así es que iniciemos ahí en el versículo 1 del capítulo 20, dice, después que cesó, dice, el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ahí está donde dice de que estaban ahí en Efesios. Ustedes ven el pasaje anterior, dice que en el versículo 23 que hay un alboroto allá en Efesios. Un alboroto es una lucha, es una oposición, donde la gente que escucha al apóstol Pablo no le parece lo que Pablo habla. Y por eso es que se opone. Hay oposición y a Pablo no le interesa. A Jesús tampoco le interesó que se le opusieran los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era. Jesús estaba convencido de lo que Él venía a hacer a esta tierra. Jesús vino a morir por su pueblo, por el mundo. Ahora que hay parte del mundo que no quiere reconocerle y recibirle como su Salvador, ese no es problema de Cristo, sino de aquel que no quiere obedecer su palabra. Pero démosle la honra a nuestro Dios porque Él nos permitió a nosotros conocerle y recibirle y tenerlo en nuestros corazones para que Él sea el que lucha por nosotros la batalla. Que no seamos nosotros. Así es que en eso creía el apóstol Pablo. Él estaba seguro de que quien iba a su lado era el poderoso de Israel. El mismo Dios de aquel tiempo que acompañó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Él seguía ahí. Y sigue aún con cada uno de nosotros si nosotros lo creemos. Y con todos los amigos que nos ven a través de las redes, Dios está ahí. Solo está en que le creamos de que Él sigue a nuestro lado y que no nos abandone. Así que en eso confiaba el apóstol Pablo y por eso habla ahí de que después de que cesó el alboroto, cesó la oposición, dice, llamó Pablo a los discípulos. Entonces ya cuando las cosas estaban ya en calma, dice que llamó a los discípulos y habiéndoles exhortado, dice, y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces regresó a Macedonia. Así es que recordémonos que allá en el capítulo 16 dice que se le apareció una visión de un varón macedonio. Hasta allá regresa porque allá dejó apuntada una obra. Y ahora dice que aquí, después de haber exhortado a los hermanos, a los discípulos, se despidió y salió para ir a Macedonia. Entonces, ¿a qué regresa? A comprobar la obra. Que esté trabajando, que no se hayan apartado. Porque sabemos que en todas las iglesias, en todas las obras, hay hermanos que se apartan. ¿Y quién es el que se alegra con eso? Nada más que el enemigo. Sabemos que el diablo así anda como león rugiente, buscando a quien saca de las iglesias. Y aquí están las iglesias. Y aquí hace que los dé sueño. Así es que el diablo ahí está, hermano. Y tenga cuidado porque no vaya a ser que quiera ser uno de los que usted, el diablo, saque o se aparte. Por eso es que aún más adelante ya vamos a ver cómo es que al apóstol Pablo predicando se le duerme uno y se le cae. Y según los hermanos se había matado. Eso está más adelantito ahí en el versículo 7 para allá. Pero sigamos avanzando. Entonces dice que el apóstol Pablo estaba exhortando y abrazando a los hermanos. ¿Por qué? Porque ya se iban. Entonces, usted y yo debemos de ser exhortados por la palabra. La palabra de Dios para eso es, dice Timoteo, para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia. Para eso es, para corregir los errores en que el pueblo de Dios está caminando.
Así es que por eso dice que antes de irse, Él tomó a los discípulos y les dijo, vaya, aprendan de lo que Dios vino a hacer al mundo. Jesús vino a salvarnos. Y por eso dice, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y siguió para Macedonia. Así es que Él iba de nuevo a comprobar las iglesias. Versículo 2 dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, ahí habla de nuevo de exhortarles. Entonces la palabra es para exhortar, es para aprender. Cada uno de nosotros tenemos que ser instruidos por parte de la palabra de nuestro Dios. Por eso que el predicador cuando viene aquí no tiene que venir a hablar otras cosas más que de la palabra. Hay muchos predicadores ahorita que cuentan chistes. Así divierten al pueblo. Y a muchos así les gusta. Y muchos dicen, yo voy ahí porque ahí me gusta, ahí me da risa. Pero la palabra no es para dar risa, ¿verdad? La palabra es para obedecer, para ser instruido, para alimentar nuestro espíritu. Así es que por eso dice ahí, y después de recorrer, dice, aquellas regiones y de exhortarles, ¿con qué dice ahí? Con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Ahí está, ¿verdad? Entonces está exhortando no con palabras de hombre, no con cuentos o historias de hombres, sino con el poder de la palabra. La palabra para eso es. Así es que por eso usted y yo debemos de recibir esa exhortación. Cada vez que leemos la palabra, Dios está hablando, Dios está exhortando, para que aprendamos a ser guiados por el poder de su palabra. Por eso dice el apóstol Pablo allí que después de recorrer esas regiones allá en Macedonia, dice, y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia, otra ciudad. Llegó de nuevo a Grecia. Aquí era predicar siempre la palabra. Él no iba a estarse sentado, Él fue y predicó y no se cansaba de predicar. Y en muchas ciudades hemos visto cómo ha pasado 2 años, 2 años y medio predicando la palabra. A muchos no les gusta la palabra, pero esta gente gentil, extranjera, que no era del pueblo de Dios, esta gente estaba interesada en oír la palabra. Y aquí muchos no quieren oír la palabra. A muchos no les gusta. Así es que por eso que nosotros no nos cansamos de predicar, porque para eso hemos sido llamados. Para exhortar al pueblo de Dios, para que se mantenga firme en los caminos, para que no se aparte y siga luchando y sepa de que no va solo, sino que hay alguien que va con usted y ese alguien le va a ayudar. Claro, dijimos anteriormente, en su tiempo, en el tiempo de Dios. Versículo 3 estamos. Entonces dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole, dice, puestas acechanzas por los judíos. Ahí está, donde lo estaban atacando. Dice que los judíos ya estaban listos porque habían oído que el apóstol Pablo se iba a ir. Y entonces, como se iba a ir, dice que ya habían puesto las emboscadas ahí. ¿Para qué? Para agarrarlo y quererlo hasta matar. Sí, había oposición. Así como había gente dispuesta a recibir la palabra, así había oposición. No es que solo gente que quería oír, había de todo. Y había gente que se oponía, y aún de su misma raza, de su mismo pueblo. Ellos eran los que se oponían a la predicación de la palabra. Por eso es que dice ahí, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, por los mismos judíos, para cuando se embarcase, dice, para Siria. Él iba regresando al punto donde llegó y empezó su primer viaje misionero en Siria. Dice, tomó la decisión, dice, de volver por Macedonia. Entonces Dios le habló y le dijo, cambia de ruta. Y así Dios nos aparta muchas veces cuando usted va caminando por una ciudad o por un camino y de repente alguien le dice, mira, ahí no pases, es peligroso. Entonces viene usted y sabiamente, como dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Por eso el apóstol Pablo dice que aquí iba para Siria. Dice, y puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, dice, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces regresó primero a otra ciudad, no agarró para Siria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y Dios hablaba a su vida. Y usted tiene que entender cuándo es que Dios habla, no cuando el hombre habla.
El cristiano que conoce la palabra y conoce de Dios tiene que discernir los espíritus. Hay muchos que no disciernen y hacen como a ellos les place. Pero su vida va de fracaso en fracaso. ¿Por qué? Porque no hay edificación, no hay dirección. Van en un rumbo equivocado. El rumbo que buscan es el rumbo que el hombre dice, no el que Dios dice. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios y oye la voz de Dios que le dice, ven por este lado, yo estoy contigo. Pero si Dios no está, van al fracaso. Muchos reyes fracasaron en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque se les olvidó consultar a Dios. Por eso es importante que en nuestras vidas, en cualquier decisión que tomemos, siempre tomemos primero en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque es Él el que nos va a dar la respuesta si estamos en lo correcto o no. Así que por eso dice que el apóstol Pablo ya no siguió para Siria, sino tomó otro camino y agarró por Macedonia, dice ahí, versículo 4. Y le acompañaron, dice, hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo y de Asia, y Tíquico y Trófimo. Ahí vemos para que habla de un gallo, pero no es de los que cantan. Ese era un señor que se llamaba Gallo. Así que era un predicador. Acompañaba al apóstol Pablo. Vemos cuántos nombres hay donde estos hombres son los auxiliares o muchos de los predicadores o discípulos que él deja en esas obras a donde está predicando la palabra. Por eso, así como menciona estos nombres, así puede mencionar el suyo. Y es que Dios la está escogiendo, lo está escogiendo para que usted sea esos hombres que llevan esa palabra, ese mensaje, aquel que no tiene esperanza. Bien, avancemos. Versículo 5 dice: estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Ya estaban en otra ciudad, ¿verdad? Por eso vemos más adelante, ahí en el versículo 13, que dice que hay un viaje de Troas a Mileto. Entonces estos hombres se fueron por otro lado y esperaron allí, dice. Eso es lo que dice. Estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, otra de las ciudades donde ya el apóstol Pablo estuvo. Allí lo esperaron y siguieron predicando mientras llegaba el apóstol Pablo. Versículo 6. Y nosotros, dice, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí está. Entonces dice de que pasados los días de los panes sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que era la Santa Cena. Después de ofrecer la Santa Cena en ese lugar, dice que se fueron. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Por eso dice, y nosotros, dice, pasados los días de los panes sin levadura, después de haber tomado la Santa Cena, navegamos de Filipos, dice, y 5 días nos reunimos con ellos. Ahí se reunieron en Troas. Ahí estuvieron. Y dice que de ahí se quedaron, dice, donde nos quedamos 7 días. Esos 7 días no se quedaron paseando. Se quedaron predicando la palabra, llevando el mensaje, la esperanza de salvación a aquel que no conocía, aquellos que estaban necesitados de oír palabra, de ser exhortados, porque eso es lo que hace la palabra. Ya vimos ayer que el apóstol Pablo les exhortaba con abundante palabra, dice. Así que estos hombres seguían exhortando al pueblo, seguían edificando. ¿Para qué? Para que el evangelio creciera, para que el reino de Dios se engrandezca. Y eso es lo que tratamos de hacer cada uno de nosotros. Que aquel que escucha, aquel que oye, aquel que cree en Jesús, aumenta el reino de Dios para engrandecerlo, para que cada vez sean menos las almas que se pierden. Y el reino de Dios siga avanzando y así se puede ir acercando cada vez más la venida de Cristo. Bien, vámonos al otro pasaje ahí, donde dice que visita de despedida de Pablo en Troas, versículo 7. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Lunes. Domingo, ¿verdad? Pues domingo, porque domingo resucitó Cristo. Pues. Ahí dice, entonces el primer día de la semana, reunidos los discípulos, dice,
para partir el pan. Ahí está, el primer día. Entonces, ¿cuándo dieron la Santa Cena? Un domingo, no era el sábado. Entonces dice, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba qué hacía antes. Entonces, cada vez que se va a partir el pan o se va a dar la Santa Cena, hay que instruir que para qué es eso. ¿Cuántos saben para qué es la Santa Cena? ¿Qué dijo Jesús? O el apóstol Pablo, para conmemorar la muerte y la resurrección de Cristo. Y cada vez que lo hagáis, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Para eso es. Por eso se instruye. Así es que, por eso dice ahí que habiendo, dice, Pablo les enseñaba, dice, para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y está, después de enseñarles que para qué era y por qué lo partía, dice que salió al día siguiente y alargó, dice, el discurso. Ahí está, fue después de la cena, dice que alargó el discurso. ¿Cuál discurso? El de la palabra. No estaba hablando palabras de hombres, le estaba enseñando la palabra. Eso es lo que dice allí. Pablo les enseñaba y habiendo de salir. O sea que el apóstol Pablo sentía, igual que usted y yo, el deseo de seguir oyendo palabra y hablando. A ustedes les gusta la palabra. Entonces, aquí no se cansaba y el apóstol Pablo dice que sintió que el pueblo necesitaba oír más palabras y dice que se quedó alargando la predicación. Veamos ahí. Dice, Pablo les enseñaba, dice, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso, dice, ¿hasta qué hora? Hizo media vigilia. Pero enseñando. Eso es lo que dice allí. Y alargó, dice, el discurso hasta la medianoche. Entonces, como muchos les dio sueño, dice. Claro, estaban cansados, dice ahí. Entonces, como les dio sueño, allí es donde uno se cayó, que estaba durmiendo. Bien, versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ahí está, ¿verdad? De que ya estaba oscuro, pero había suficiente luz, igual que aquí. Aquí no es porque no hay luz, se van a dormir, bueno, aquí hay bastante luz. Por eso ponemos bastante, pero porque ya no miramos para leer aquí. Entonces, pero la gloria es para Dios, hermano. Entonces dice, alargó el discurso hasta la medianoche predicando, enseñando la palabra. Usted y yo igual debemos de estar conscientes y seguros que cuando hay vigilia hay que predicar la palabra, hay que escuchar palabra, hay que ser exhortado y hay que recibir la exhortación. No solo vamos a decir, este es para aquella hermana que no vino, hay que agarrar nosotros la parte, porque muchos así hacemos. Este mensaje le caía bien a la hermana, ella está pasando por ese momento, por esa situación, y hoy sí habló, pero lástima que no vino, pero venimos nosotros. Y los que venimos hay que agarrar la parte que nos toca de exhortación. Bien, entonces dice que se quedó hasta la medianoche. Versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Suficiente luz, ¿verdad? Para que no diera sueño. Pero dice ahí en el 9, veamos lo que les digo, que se durmió alguien. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado, ¿dónde? En la ventana. Imagínense dónde estaba la gente, en la ventana. Y aquí no, ni se acercan a la ventana. Entonces dice que estaba cerca o sentado en la ventana, rendido. Entonces ya había cansado de tanto estar oyendo la palabra, ¿verdad? Entonces rendido de un sueño profundo. Ahí está. Así que hermano, tenga cuidado, no va a caer de la silla y está durmiendo. Dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Ahí está. Entonces muchas veces los hermanos se duermen cuando la palabra ya no les edifica. Pero cuando la palabra está edificando su vida y usted siente ese deseo de seguir escuchando, no se duerme. ¿Pero por qué? Porque usted trae disposición en el corazón para estar alabando y adorando a Dios. Pero cuando usted viene ya con esa predisposición, ya viene y dice, ay, el hermano va a predicar, sueño me da. Entonces ya viene así predestinado. Entonces, ¿qué va a hacer? Dormirse y caerse y después van a decir que muerto está. Eso es lo que le pasó a este muchacho.
Entonces dice, rendido de un sueño profundo, dice, por cuanto Pablo disertaba largamente. Nunca terminaba, hermano. Llegaron a las 9 y sigue hablando. Pero palabra de Dios es palabra, y hay que escucharla. Aunque no lo guste, si para eso venimos y Dios nos trae. A la fuerza no vino el hermano, nadie ha venido a la fuerza. Todos venimos porque Dios nos trajo, Dios permitió que estuviéramos aquí. Así que por eso dice aquí que este joven estaba ahí con un profundo sueño donde sentía que era muy larga la predicación. Y dice, vencido del sueño, dice, cayó del tercer piso abajo. Ahí está. ¿Qué cayó? Claro, y era el tercer piso. Cualquiera se podía haber muerto. Y de hecho se murió. Ahí dice que se murió, pero el poder de Dios lo resucitó. ¿Por qué? Porque Dios tenía que edificar la vida de los demás y para que la gente no anduviera diciendo, mire, por hacer esas largas vigilias se muere. Ahí se mata. Entonces Dios le tenía que mostrar. Dios tenía que recibir la honra y la gloria. Así es que dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso hacia abajo. Y fue, dice, levantado muerto. Y está verdad que se murió. Entonces sí se murió. ¿Cuántos días estuvo Cristo en la tumba? 3 días. Eso es lo que dice la palabra. Entonces aquí dice que es un tercer piso. Entonces el número 3 algo simboliza, ¿verdad? Entonces dice, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahí está, entonces no respiraba. Pero Pablo tenía el discernimiento del Espíritu. Así es que sabiendo y recibiendo la exhortación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, ese hombre no ha muerto. Aunque aquí dice que lo levantaron muerto. Pero Pablo en su mente Dios le puso. No estaba muerto. Eso es lo que dice ahí, veamos. Entonces dice, descendió Pablo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Descendió. Entonces sí estaba arriba. Estaban en el tercer piso. Y por eso ese joven estaba allá en la ventana y de ahí cayó. Y de allí se bajó Pablo. Eso es lo que dice ahí. Y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó, dice, sobre él. Ahí está, ¿verdad? Lo que hizo el apóstol Pablo. Pero no fue el apóstol Pablo, no fue su cuerpo ni sus manos, sino el poder de Dios, obrando en él. Porque ¿qué dice que hizo? Descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Ahí está, ¿verdad? Había esperanza. Entonces todo el mundo perdió la atención de la palabra, porque eso pasa, cuando pasa un accidente, o por ahí están asaltando, o está enfrente a alguien viendo, hay distracción. Entonces el mundo que estaba escuchando esa palabra estaba distraído. Porque se mató a este hombre. ¿Y hoy qué le van a decir a la familia? Que ahí en la iglesia murió. Gran noticia, pero mala para la familia. Entonces Dios tenía que manifestar su poder y dice, y fue levantado muerto. Dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Hermano, qué bueno que a usted le diga al médico, ¿verdad? Usted solo tiene 30 días de vida, pero si Dios le dice, tiene 30 años más. A Ezequías le dio 15, ¿verdad? Eso le dijo a Ezequías. Cuando Isaías llegó y le dijo, dile a Ezequías que limpie su casa porque morirá. ¿Qué hizo Ezequías? Clamarle, tirarse de rodillas o quizás acostado ahí en el suelo clamándole. Que tanto que le había servido y para nada, para que le pagara de esa forma, cobrándole a Dios. Y así hacemos mucho. Señor, y todo lo que te ha servido y tanto que te he predicado, y ahora me paga con la muerte. Y rápidamente Dios le dio una oportunidad más, por misericordia. Eso es lo que tuvo Dios. Y eso es lo que tiene de cada uno de nosotros. Misericordia para que tenemos el privilegio de estar en este lugar escuchando la palabra. Muchos no lo tienen. Muchos están en otros lados, están en las cárceles quizás, o en los hospitales. Y desde allá están clamando, aunque muchos ya están agonizando, allá no oyen ya. Solo se imaginan ya me morí. ¿Cuántos se han muerto alguna vez? Pero en su espíritu. Yo alguna vez ya estuve así. Pero con anestesia.
En un hospital. Bien, sigamos. Entonces dice, y se echó y dice, no os alarméis, pues él está vivo. No hagan la bulla, no distraigan la atención porque queremos seguir predicando la palabra, porque ese es lo que quiere el enemigo. El enemigo hizo eso. ¿De qué? Que se durmiera. ¿Para qué? Para que ya la palabra no hiciera efecto. Y eso es lo que quiere todo aquel que no está atento a la voz de la palabra de Dios. Aquel que no pone atención a la palabra, entonces el enemigo está usando para que distraiga a los demás. Muchas veces eso hacemos. Distraemos a los demás, quizás hablando, o quizás tirándonos algunas cosas ahí. Eso es lo que pasa y así nos usa el enemigo, para distraer a los demás y muchas veces hasta en oración. ¿Y qué comunión va a haber así? ¿Y cómo va a contestar Dios si ve que no estamos haciendo de corazón, sino jugando? Cuando debemos de estar atentos en este lugar al clamor de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así es que dice allí, y se echó sobre él abrazándole. Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Entonces ya Dios le había revelado que él estaba vivo y que él lo podía levantar con el poder de Dios. Versículo 11. Después de haber subido, dijo, y partido el pan y comido, entonces comieron. ¿Cuándo subieron? Cuando ya lo llevaba él vivo, ¿verdad? Que había dicho que está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente. Habló otra vez. Otro mensaje. Ya va un mensaje y otro mensaje. Y aburren los mensajes. Así sienten mucho la palabra. Como que es una carga, un peso. Ya aburridos. Pero al que le aburre la palabra porque no tiene buena comunión con Dios. No tiene esa disposición de aprender de lo que Dios quiere hablar. Así que por eso dice allí que después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. ¿Hasta qué hora? Hasta amanecer, ¿verdad? Y así salió. Vaya, después de eso, después que amaneció, sí, ya no siguió alargando más el mensaje, pero predicó un montón de tiempo, ¿verdad? Y usted tiene que estar atento a lo que Dios quiere hablar. De alguna forma hay una palabra que cala, hace efecto en nuestra vida, en el momento, en la situación en que nosotros estamos viviendo. Por eso venimos y tenemos que venir dispuestos en nuestro corazón de poder escuchar lo que Dios quiere hablar. Terminemos ahí en el versículo 12. Y llevaron, dice, al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Con el poder de Dios resucitó al joven. ¿Y cómo quedó el diablo? Avergonzado, porque no pudo distraerlo. O sea, el diablo quería que anduvieran diciendo, ahí se murió alguien, y ya no hablaran la palabra. Pero después de eso dice que el apóstol Pablo siguió predicando largamente, dice ahí en el 11. No lo detuvo. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene que quedar burlado cuando usted y yo tenemos una buena comunión con Dios. Pero ¿cómo se va usted a edificar y cómo va a hacer huir al diablo si no tiene una buena comunión, si no tiene una buena lectura bíblica? Entonces, pero aquí dice que el apóstol Pablo sabía en quién había creído. Y usted y yo sabemos en quién hemos creído. En un Dios poderoso, en un Dios que levanta a los muertos. Eso es lo que hizo aquí. Dice que y llevaron al joven vivo, dice, ahí está, ya está vivo. Y fueron grandemente consolados. Ay, ya no están distrayendo, pero el diablo ya anda por ahí. Bien, terminemos ahí mejor. Entonces estamos en que al joven lo llevó vivo y fueron grandemente consolados. Ya nadie estaba triste porque se había muerto alguien, sino que estaba vivo. Y como estaba vivo, había que seguir alabando a Dios y dándole la gloria y la honra. Es lo que usted y yo tenemos que hacer en este lugar y todos los días de nuestra vida, en nuestras casas, en la calle, glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo merece, porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Así es que démosle gracias a Dios, incline su rostro y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús le pido, Señor, por cada uno de los hermanos presentes en este lugar, este día, Señor,
aquellos que no vinieron, aquellos que escuchan a través de este sonido, que están alrededor nuestro, Señor, y aquellos que están a través de las redes sociales, bendiga sus vidas grandemente. Si hay necesidades, Señor, obre en cada uno de ellos, Señor. Y le pido, Señor, que sea usted el que reciba toda la honra y toda la gloria. Gracias por esta palabra, Señor, por enseñarnos, Señor, de que su palabra, Señor, se tiene que seguir predicando en todo momento, en todo tiempo. Por eso le damos gracias, Señor, y ahora oramos por aquellos que nunca han recibido a Cristo como su Salvador del personal. Hay amigos a través de las redes, a través de este sonido, y Dios ha tocado su vida, hablando a su corazón y a su mente, pero no hay esperanza de vida eterna si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Si usted no ha recibido a Cristo y tiene necesidad de buscar de Él, de que Dios le ayude, porque solo Él nos puede ayudar y salvar nuestra alma, para que el día en que muramos estemos con Cristo, la esperanza de salvación y vida eterna. Si usted nunca le ha recibido esta noche, Dios está llamando a su vida, a su puerta, a su corazón, y por eso dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere entrar a su vida. Dios quiere darle esa oportunidad de salvación y vida eterna. Si usted nunca le ha recibido, esta noche puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración de fe y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por esa palabra de bendición en nuestra vida y exhortación, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido, Señor, que guíe cada vida y cada corazón de mis hermanos presentes, los que nos ven a través de las redes, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea usted bendiciendo su vida, Señor, para que puedan creerle a ese Dios poderoso, Señor, que ustedes. La gloria y la honra es para usted, Señor, en el nombre de Jesús. Nos vamos de este lugar, Señor. Le pedimos que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, y que podamos llegar con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús, Señor, le decimos que nos vamos de este lugar, mas no de su presencia. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Dele palmas a nuestro Dios porque Él se lo merece, porque la gloria es para Él. Le damos al pastor José para que continúe. Gloria a Dios. Qué bonita, hermano, palabra de Dios. Siempre tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque es la que llena.